palabras acerca de su paso por el colegio jesuítico de El Pilar. Los jesuitas me enseñaron a mí y a muchos de mis mejores amigos a ver al mundo como realmente es y a comprender cuáles son mis deberes y obligaciones con los demás. La ambición desmedida de estos muchachos fue retratada también en la obra de dos brillantes pensadores que fueron sacerdotes jesuitas. Juan de Mariana, quien culminó su incansable lucha contra toda tiranía, denunciando la de la propia Compañía de Jesús, en su discurso sobre los grandes defectos del gobierno de los jesuitas, que estuvo prohibido y le valió la cárcel. Y en segundo lugar, Iván Ilich, el mejor pedagogo de todos los tiempos, a quien se le encargó ni más ni menos diagramar el sistema educativo de Puerto Rico junto a un comité del gobierno estadounidense. Pero sus convicciones de cristianismo primitivo y verdadero amor al prójimo le impidieron hacerlo, razón por la cual fue expulsado primero de la compañía y luego de la Iglesia Católica. Cierro este paréntesis y sigo con la biografía de nuestro hombre, el más jesuita de todos los jesuitas. Todavía en Chile, el novicio Bergoglio estudió ciencias clásicas, esto es, historia antigua, latín y griego, y lo hizo con el teólogo Carlos Aldunate León. El padre Aldunate, jesuita por supuesto, era nieto del presidente chileno Carlos Aldunate Solar y había estudiado en Inglaterra, desde donde regresó con la idea de instalar el movimiento carismático católico en América del Sur. Los carismáticos eran una novedosa y polémica corriente de gracia que recién se aprobaría tras el Concilio Vaticano II. En resumidas cuentas, las comunidades carismáticas integran fuertemente a los laicos y le dan cierta espectacularidad al ritual religioso, hablando en lenguas muertas, cantando, bailando y, bueno, poniéndole un poco de alma a la cosa. Todo esto es básicamente una versión jesuita de lo que hacían tradicionalmente los evangélicos pentecostales, quienes comenzaban a perfilarse como competidores del catolicismo en América Latina. El padre Aldunate era además un entusiasta exorcista. Además de enseñarle lenguas muertas al argentino, lo aconsejó sobre cómo escalar en los complejos entramados académicos y el arte de conectar con los fieles. De regreso a su patria, Bergoglio enseñó psicología en un colegio de la ciudad de Santa Fe, para luego integrarse a la más reciente creación de la compañía, la Universidad del Salvador. Allí, el treintañero profesor regresó a la política. Durante la dictadura de Onganía, fue el director espiritual de los principales dirigentes de la organización clandestina Guardia de Hierro, un bastión de la derecha peronista que integraban entre otros Roberto Pajarito Grabois, Guillermo Moreno y el hoy historiador Julio Bárbaro, que confirmó todo esto. Dentro de la USAL, Bergoglio competía en popularidad con su par Carlos Mujica, un sacerdote de la corriente tercermundista que también influyó fuertemente en Guardia de Hierro, de hecho era el confesor de Bárbaro, pero no obstante, terminó convirtiéndose en mentor de la organización terrorista Montoneros, situada a la izquierda del peronismo. De hecho, el futuro papa podría haber seguido el camino de Mujica, porque entre 1967 y 1970 culminó sus estudios bajo la dirección del jesuita Juan Carlos Scanone, quien introdujo la teología de la liberación al Río de la Plata. Estamos hablando de una corriente religiosa que en plena Guerra Fría pretendió unir una peculiar lectura de los evangelios con el marxismo, históricamente antirreligioso. Pero parece ser que de Scanone, Bergoglio solo aprendió a hablar de la opción preferencial por los pobres.
porque se abstuvo de imitar a Carlos Mujica y no se instaló como Mujica en los barrios carenciados a predicar con el ejemplo. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Jorge no tenía tiempo para villas de emergencia, ni mucho menos para alejarse de su promisoria carrera. Con 33 años fue ordenado sacerdote y destinado a la España de Franco, donde realizó el último paso de sus 12 años de formación jesuítica, la llamada Tercera Probación. Allí coincidió en espacio-tiempo con su admirado general Perón, que era un protegido del dictador español y que a su vez se estaba preparando para regresar a la Argentina. Durante 1972, nuestro jesuita favorito regresa a la Argentina, pero fuera de los radares. Según la BBC, se abocó a la docencia en una muy pequeña y muy modesta residencia jesuita en la localidad bonaerense de Villa Barilari, lo cual nos llama la atención, puesto que se trataba de un cura que recién se estrena en el oficio religioso. El 11 de marzo de 1973 se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Argentina en una década, dando lugar a una aplastante victoria del doctor Héctor Cámpora, dentista y testaferro político de Perón, cuya participación todavía estaba prohibida. En apenas unos meses Cámpora levantaría la proscripción que devolvieron la presidencia al anciano militar. Pero desde el primer día de Cámpora, tanto Montoneros como Guardia de Hierro se hicieron con importantes cargos en el Congreso, en los ministerios, en las empresas públicas y en la Iglesia Católica. El 31 de julio de 1973, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos, convirtiéndose en el líder más joven en 365 años de historia de la compañía en el Río de la Plata. Nada más asumir el cargo, Bergoglio entregó la Universidad del Salvador a la comunidad laica, por no decir a Guardia de Hierro, puesto que nombró a su dirigente Francisco José Piñón como rector, bajo la orden explícita, cito a Bergoglio, de darle continuidad al espíritu jesuítico y combatir al ateísmo. Sobra decir que esta facultad se transformó automáticamente en una base operativa de la derecha peronista, cuyo enfrentamiento con Montoneros era cada vez más acalorado. En 1974, la organización apadrinada por el actual Papa se disolvió y buena parte de sus integrantes pasaron a formar parte de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Un comando paramilitar que, según Bayer, desapareció y asesinó a 3.000 personas, entre ellas el molesto padre Mujica. Aquí comienza uno de los capítulos más siniestros de la verdadera biografía de Francisco. El 11 de mayo de 1974, en el barrio porteño de Villa Lugano, Carlos Mujica recibió 14 balazos mientras intentaba subirse a su Renault 4. ¿Quién disparó? Eduardo Almirón, un salvaje policía federal que años antes había sido retirado de la fuerza. Logró reincorporarse con honores y un meteórico ascenso de la mano de un personaje muy importante en esta trama, José López Rega, fundador de la AAA y ministro de Acción Social de Perón. No quedan claras las razones del asesinato de Mujica. Aunque efectivamente había bendecido a Montoneros en sus primeros pasos, desde el fin del gobierno militar
comenzó a condenar, hipócritamente podría decirse, sus acciones armadas. Y esto es un hecho. Mujica estaba distanciado de la cúpula guerrillera. En otras palabras, la AAA mató a un cura villero que ya no tenía absolutamente ninguna incidencia en sus rivales de la izquierda peronista, y a su vez no reportaba ningún peligro hacia el gobierno, aunque tal vez sí sobre sus aliados en el clero. Lo cierto es que en este convulsionado interregno de tiempo, la derecha y la izquierda peronista regaron